El siguiente segmento tiene contenido o opinión. 6 de la mañana con 31 minutos. Gracias por la sintonía. Abrazos a la distancia. Muy interesante ya la visualización que tenemos ahora mismo en la transmisión en simultáneo de nuestro programa a través de las plataformas digitales. Estamos en Facebook Live. Saludos cordiales a todos que se suman a nuestra sintonía en el resto del país. Nosotros llegamos con nuestras frecuencias en señal abierta, frecuencias de radio en Pichincha, Esmeraldas y Manabí, pero esta maravilla del internet y también la transmisión del Facebook Live nos permite traspasar fronteras. Logramos llegar y gracias a la generosa sintonía de nuestra audiencia al resto del país y también alrededor del mundo a través de estas plataformas digitales. Así que les envío un abrazo a la distancia para todos quienes se conectan durante cada jornada. Bueno, entremos en materia. Ayer el gobierno ha negado, y eso vamos a hablar más adelante con la gerenta del Banco Central del Ecuador, que va a tener la gentileza de concedernos una entrevista, una de las pocas autoridades del gobierno que siempre atiende nuestras invitaciones, y debo decirlo públicamente porque es así, con el señor ministro de Finanzas, con quien cuando era dirigente gremial, dirigente empresarial, siempre hubo una relación muy cordial. No había ningún impedimento ni problema para poderlo recibir, para poderlo entrevistar. Siendo ministro de Economía y Finanzas hemos tenido apenas 2 entrevistas y desde hace muchísimo tiempo atrás lamentablemente ha sido negada la posibilidad de conversar con Richard Martínez. Una pena. Y he dicho en varias ocasiones, su equipo de comunicación ni siquiera tiene la cortesía de contestar un mensaje, menos aún una llamada. No es el mismo caso de la gerente del Banco Central, que siempre ha tenido la predisposición, que aquí se hace las preguntas que corresponden o que consideramos nosotros sin pretender ser dueños de la verdad, nunca maltratando al entrevistado, porque esa no es la naturaleza del periodismo que practicamos en este espacio. Que a algunos no les gusta es otra cosa, pero se procura hacer las preguntas que corresponden. Lo haremos más adelante con la economista Verónica Artola Jarrín, que nos va a conceder una entrevista para hablar de ese tema. Pero ayer el gobierno se adelanta, y se adelanta porque durante toda la jornada se viraliza la noticia de que supuestamente hay una intención de elevar el impuesto al valor agregado. Esa noticia se viralizó, que sería una de las condiciones con el Fondo Monetario Internacional, y creo que hay que hacer algunas clarificaciones sobre los temas asociados a la posibilidad de una reforma tributaria que no es potestad exclusiva del gobierno nacional. Debe pasar necesariamente por el filtro de la Asamblea Nacional. Y voy a empezar de atrás para adelante. Ayer el gobierno, en horas de la noche y más adelante a las 7:15, entiendo que nos vamos a enlazar a una cadena de 2 minutos, que es la repetición de la cadena de ayer, en la que se dio cuenta justamente de esta negativa del gobierno. O sea, el gobierno ha negado que supuestamente hay un plan para elevar impuestos. Y emitió un comunicado la Presidencia de la República que dice lo siguiente. Voy a leer el comunicado. Ante las inquietudes de la ciudadanía respecto a una supuesta reforma tributaria, el Ministerio de Economía y Finanzas explica: 1. No existe en este momento ningún proyecto de ley de reforma tributaria que haya sido enviado a la Asamblea Nacional para su tratamiento. Por tanto, recalcamos que no sube el impuesto al valor agregado IVA, no se retiran beneficios tributarios a ningún sector de la población, no se establecen nuevos impuestos. 2. El programa incorpora metas a cumplirse conforme a la realidad del país, la cual es dinámica y cambiante, por tanto, de ninguna manera significa una camisa de fuerza. 3. El respaldo financiero por parte del Fondo Monetario Internacional al programa económico del Ecuador no condiciona, sino que acompaña las metas en que se plantea el propio país para recuperar su economía. 4. Sin duda el país necesita reformas estructurales que permitan recuperar la economía. El programa actual traza una hoja de ruta que deberá definirse el 2021 bajo criterios de equidad y progresividad, es decir, que quien más tiene, más paga. 5. El respaldo financiero de la comunidad internacional ha sido vital para resistir la crisis económica. En estos momentos el cumplimiento de pagos atrasados está reactivando la economía, devolviendo la liquidez al sistema y aumentando la esperanza de que en 2021 y 2022 se podrá continuar con una ruta segura hacia la recuperación. 6. Con la transparencia que el gobierno nacional ha mantenido durante su gestión, todos los documentos del programa del Fondo Monetario Internacional son públicos para que sirvan de insumos
para una discusión técnica y equilibrada que la sociedad ecuatoriana necesita mantener. Este es el comunicado que ha sido emitido por la Presidencia de la República. Que doy lectura, evidentemente, para su debate. Me dicen que la cadena de ayer no hubo. Pensé que ayer hubo cadena porque sabía que había una cadena ayer. Me dicen que la habían suspendido y la pasaron para hoy. Correcto, gracias. Gracias al equipo que me confirma que yo pensé que ayer hubo la cadena. A ver, vamos desmenuzando algunos elementos de este comunicado. El primero, dice, no existe en este momento ningún proyecto de reforma tributaria. No existe hoy, en este momento, ningún proyecto de reforma tributaria. Y por tanto recalcamos, dice el gobierno, que no sube el IVA, no se retiran beneficios tributarios a ningún sector de la población y no se establecen nuevos impuestos. Pero quédense con esta palabra, en este momento. ¿Y saben por qué no existe un proyecto de reforma tributaria en este momento? Porque no hay condiciones políticas para ello. O sea, creo que el gobierno tiene que reconocer, o me imagino que el gobierno está consciente, que no hay condiciones políticas para poder enviar a la Asamblea Nacional un paquete de reforma tributaria. Decirle a los oyentes, a los televidentes y a los internautas, para vuestro conocimiento y entendimiento, que cualquier elevación impositiva, cualquier modificación de los impuestos, si se quiere elevar o bajar el IVA, si se quiere agravar con más impuestos a otros sectores, debe pasar por una reforma que tiene que ser aprobada por la Asamblea Nacional. En este momento no hay condiciones políticas, no existen hoy, no existen condiciones políticas. Un gobierno que tiene, según todas las empresas que se encargan de hacer los sondeos de opinión, tiene una calificación de gestión de apenas el 10%, es decir, que de cada 100 ecuatorianos, solo 10 califican positivamente la gestión del gobierno del presidente Moreno. Y tiene apenas un 9%, entre el 8 y 9% de credibilidad la palabra del presidente de la República. O sea, solo de cada 100 ecuatorianos, entre 8 y 9 creen en la palabra del presidente de la República. No tiene capital político el gobierno en este momento, y eso está claro. Entiendo que el propio gobierno está consciente de aquello. Pero por otra parte, el gobierno tampoco tiene músculo en la Asamblea Nacional. Ya no tiene movimiento político, está claro, Alianza País definitivamente se desmarcó. Aunque tarde, y eso lo conversaremos hoy con Jimena Peña, aunque tarde, la bancada de Alianza País se desmarcó del gobierno del presidente Moreno. Recién se dieron cuenta que el presidente Moreno es un presidente de papel, lo dijo ayer la precandidata presidencial Jimena Peña, refiriéndose al rol del primer mandatario como cabeza del movimiento Alianza País. Decía ella, tenemos en el movimiento País un presidente de papel, porque Lenín Moreno, presidente de la República, es a su vez presidente del movimiento Alianza País. Y decía sobre la conducción de Moreno como presidente de Alianza País, que es un presidente de papel. Se dieron cuenta recién, cuando faltan apenas 8 meses para que Moreno termine su gestión. Se dieron cuenta recién que es un presidente de papel en el movimiento Alianza País. Entonces, yo ya no veo que tiene bloque. Estuvo claro que hubo una distancia que se empezó a hacer mucho más grande entre el gobierno del presidente Moreno y la bancada de Alianza País cuando, por ejemplo, se envió la terna para la designación de la nueva vicepresidenta de la República, una terna que la propia Jimena Peña nos lo dijo aquí en este espacio siendo legisladora, no fue socializada, no fue conversada, no fue debatida, no hubo la cortesía del gobierno de conversar con su propia bancada sabiendo que esto debía pasar por la aprobación y por el tamiz de la Asamblea Nacional. Entonces, traspolo esa situación a este tema económico. No tiene bloque, para empezar, no tiene mayoría política. Este gobierno comenzó con una mayoría de 74 legisladores en la Asamblea Nacional antes de la implosión interna de Alianza País. Cuando ocurrió la implosión interna de Alianza País, el bloque se desgranó. Y si bien es cierto, Alianza País siguió y sigue siendo el bloque más numeroso, termina siendo la primera minoría de la Asamblea Nacional. No hay un bloque mayoritario en la Asamblea Nacional. Alianza País es la primera minoría. Con base en eso, en el 2019 presentaron de forma pomposa un denominado acuerdo por la gobernabilidad que solamente sirvió para la distribución de los cargos de las dignidades de la Asamblea Nacional. Y digo, lo llamaron así de forma pomposa, acuerdo por la gobernabilidad, porque en la práctica apenas sirvió justamente para designar presidente, vicepresidentes, integrar el CAL en la Asamblea
y distribuir las comisiones legislativas especializadas, que hasta en eso hubo dificultades. Recuerden ustedes lo que pasó en las comisiones de gobiernos autónomos, de derechos de los trabajadores, de educación, en donde en un primer momento los legisladores se negaban a cumplir con el acuerdo macro que se había suscrito para elegir presidentes y vicepresidentes. Miren ustedes cómo María José Carrión se vio obligada a renunciar porque no le daban quórum, porque en la comisión no la reconocían como presidenta de la comisión. Miren ustedes cómo durante 5 meses Héctor Yepes no podía conducir la Comisión de Gobiernos Autónomos porque tampoco le daban quórum. Y finalmente, en el caso de la Comisión de Educación, hubo una decisión de ceder posturas y le permitieron trabajar a Jimmy Candel como presidente de esa comisión. Pero esto pasó. Miren ustedes lo que pasó más recientemente con la Comisión de Fiscalización, una comisión que fue armada con base en ese acuerdo, comisión con 13 legisladores, de los cuales 8 tienen presunciones de señalamientos sobre posibles casos de corrupción. Y pare de contar, pero en la práctica, ya para el condumio, lo que en realidad necesita la gente son respuestas a sus problemas. ¿Y cómo se responde a los problemas? Generando herramientas. ¿Cuáles son parte de esas herramientas? Leyes. ¿Qué leyes que en realidad le interesen a los ciudadanos para satisfacer sus necesidades básicas fueron aprobadas por la Asamblea Nacional? Yo no quiero minimizar el trabajo de la Asamblea, porque la Asamblea sí ha aprobado leyes importantes, pero en función de la mayoría política, en su momento lo que hicieron fue aprobar, por ejemplo, la ley de apoyo humanitario, que terminó siendo un mamotreto. Una ley que la presentaron pomposamente como ley de apoyo humanitario y que simplemente terminó endureciendo las condiciones de los trabajadores ecuatorianos. Y el último reglamento es todavía más lesivo, porque en lugar de clarificar, complica las cosas en muchos espacios de los trabajadores ecuatorianos. Entonces, ese acuerdo que se desarticuló, ya no hay el acuerdo por la gobernabilidad, el gobierno no tiene mayoría, no tiene bloque, y estamos a puertas de un proceso electoral. ¿Ustedes creen que se van a aventurar a enviar una reforma tributaria a la Asamblea a sabiendas que no tienen músculo político? Y que lo más probable es que la Asamblea, incluso por un tema de conveniencia preelectoral, niegue la reforma tributaria. No lo van a hacer. Por eso en el comunicado ponen: en este momento no existe un proyecto de reforma tributaria. En este momento. Dice en el punto 2, el programa incorpora metas a cumplirse conforme a la realidad del país, la cual es dinámica y cambiante, por lo tanto de ninguna manera significa una camisa de fuerza. Por supuesto que contempla metas, y si el Estado ecuatoriano no cumple las metas, el FMI no desembolsa la plata. Eso les faltó decir en el comunicado. Y mirémonos en el espejo de lo que pasó el año pasado nomás, no nos vayamos tan lejos. El año pasado ya no hubo los desembolsos del segundo semestre del año, porque el gobierno no pudo cumplir con varias de las condiciones. Una de ellas era el envío a la Asamblea Nacional de una gran reforma laboral que nunca la enviaron. Nunca la enviaron. La anunciaron en marzo del año pasado, presentaron un acuerdo con los trabajadores y con los empleadores y nunca mandaron a la Asamblea Nacional una reforma laboral, por lo menos para debatirla. No lo hicieron. No pudieron cumplir. Entonces, lo que les faltó decir en esta parte del comunicado es que si el Ecuador no cumple con las metas, el Fondo Monetario no le va a desembolsar la plata. Y no es un invento ni una interpretación de quien les habla. Esto ha ocurrido anteriormente. Para que el Ecuador acceda a las fuentes de financiamiento o a los recursos comprometidos, tiene que cumplir condiciones. Veamos qué condiciones debe cumplir hasta diciembre para que le desembolsen los otros $2,000 millones comprometidos. Veamos. Luego dice, el respaldo financiero por parte del FMI al programa económico del Ecuador no condiciona, sino que acompaña las metas que se plantea el país para recuperar su economía. Va de la mano con lo anterior. Y yo pregunto, ¿este acuerdo con el fondo hoy que sí le permite al Estado ecuatoriano, al gobierno central, acceder a recursos frescos, que los necesita? Sí. ¿Que le permite aliviar en este momento la grave situación económica? También. ¿Que no le va a alcanzar la plata para pagar a todos los proveedores y para cerrar la brecha fiscal? También es cierto. Pero el acuerdo termina comprometiendo al próximo gobierno.
Porque será el próximo gobierno el que tendrá que evaluar este acuerdo, independientemente de quién sea el que gane las elecciones. La mayor parte del programa económico tendrá que ser ejecutado por el otro gobierno, por el próximo gobierno, por el nuevo gobierno. Y ya dejan comprometido este gobierno, con este acuerdo ya le deja comprometido al próximo gobierno. Luego señala, 4, sin duda el país necesita reformas estructurales que permitan recuperar la economía. El programa actual traza una hoja de ruta que deberá definirse el 2021. O sea, el año de la transición hay que definir esa hoja de ruta. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Hablaron ya con los candidatos? Pregunto. Porque los candidatos, o sea, alguien va a ganar las elecciones el 7 de febrero y si hay segunda vuelta el 11 de abril, alguien va a ganar las elecciones. Y la hoja de ruta se define con el nuevo gobierno. Este gobierno está de salida. Está en el último tramo, le quedan 8 meses. El tiempo pasa volando. Y ya el 11 de abril, si es que hay segunda vuelta, tendremos nuevo presidente de la República. Así que es el próximo gobierno el que tiene que trazar la hoja de ruta. Dice, bajo criterios de equidad y progresividad, es decir, que quien más tiene más gana, más paga. ¿Qué significa eso? Ese es el principio, por ejemplo, del impuesto más redistributivo que existe, que es el impuesto a la renta. ¿Van a reformar el impuesto a la renta? ¿Qué van a hacer? Dice, el país necesita reformas estructurales. Vuelvo a decir lo que dije hace minutos. El año pasado nos dijeron lo mismo. En marzo nos dijeron lo mismo, que el país necesita reformas estructurales. Hubo un evento público en el cual estuvo el ministro de Trabajo, estuvieron los representantes de las cámaras, estuvieron los representantes de los sindicatos afines al gobierno, la denominada CUT, que nació en el gobierno de Correa, cuyos dirigentes eran hipercorreístas y ahora son hipermorenistas. No estuvo el FUT, no estuvo la CEDOCUT, no estuvo la CEOLS, no estuvo la CECLAT, no estuvo el Parlamento Laboral Ecuatoriano, no estuvieron los otros sectores de trabajadores sindicalizados, estuvo solo la CUT. Y con la CUT, que habrá que ver a qué sectores representa, firmaron un acuerdo a través del cual supuestamente ya estaba lista la reforma laboral. Nunca la enviaron a la Asamblea Nacional. Hasta el sol de hoy, pese a que nos vienen diciendo desde hace mucho tiempo atrás, envían a la Asamblea Nacional un proyecto de nueva ley orgánica de seguridad social, que también nos han dicho que necesita el Ecuador, que es una asignatura pendiente desde hace más de una década. La actual ley de seguridad social no se adapta a las condiciones actuales, ni del seguro social, ni al marco jurídico vigente a partir de la Constitución del 2008. La actual ley de seguridad social fue una ley aprobada por el Congreso Nacional de la denominada Planadora, aquel Congreso dominado por la democracia popular y el Partido Social Cristiano entre 1998 y 2003. Y lo que ha tenido esa ley son parches. Esa ley inclusive fue declarada parcialmente inconstitucional por el Tribunal Constitucional, porque en esa ley se había incorporado algunas normas que apuntalaban la privatización de la seguridad social del Ecuador. No tengamos memoria corta, siempre les he dicho eso. Esa ley es un remiendo. La ley actual de seguridad social es un remiendo. En los 10 años de Correa no reformaron la ley, no generaron una nueva ley de seguridad social. Y en los 3 años y pico de Moreno nos han venido diciendo que hay que reformarla y hasta el sol de hoy envían. Entonces nos hablan de reformas estructurales. ¿Y dónde están las reformas estructurales? Por cierto, el año pasado enviaron a la Asamblea Nacional en octubre un proyecto de urgencia en materia económica que tenía 400 y pico de artículos, ¿se acuerdan? Donde metieron un montón de cosas, temas de finanzas públicas, el tema de la autonomía del Banco Central, que también es uno de los temas sobre los cuales el Fondo Monetario Internacional genera recurrentemente condiciones para poder desembolsar los recursos. La autonomía del Banco Central, que eso también en unos minutos lo abordaremos con nuestra invitada. Enviaron un paquete de 400 y pico de artículos para que la Asamblea en un mes los apruebe. Finalmente la Asamblea se pronunció por negar y archivar el proyecto con 70 votos, la tarde de un domingo del año pasado.
No hay tal reforma estructural y sin embargo nos emiten un nuevo comunicado donde dicen que el país necesita reformas estructurales, pero este gobierno no hizo bien los deberes en ese sentido. Perdóneme, pero es así. No enviaron las reformas estructurales y cuando le enviaron hecho un champús. Y el gobierno del diálogo no dialogó con la Asamblea para poder sacar adelante poco a poco estas reformas estructurales que sí, el país necesita reformas estructurales. ¿El país necesita una profunda reforma laboral? Sí. ¿El país tiene que debatir la situación de los trabajadores? Sí. Hay un país distinto hoy al país anterior al 16 de marzo, cuando comenzó la pandemia. La situación laboral de los ecuatorianos no es la misma de antes del 16 de marzo. La situación del sector productivo, del sector empresarial no es la misma. Y el país tiene que debatir la necesidad de generar un nuevo instrumento normativo que beneficie a los trabajadores y a los empleadores, no solamente a los empleadores ni solamente a los trabajadores. Una ley que piense en los dos sectores. Una ley que establezca, por ejemplo, equidad o igualdad entre los servidores públicos y los trabajadores del sector privado. Porque en el país tenemos una ley que rige para los servidores públicos y una ley que rige para los privados, el Código del Trabajo. Código del Trabajo que data desde hace no sé cuántas décadas. ¿Necesita el país reformas estructurales? Sí. Pero ¿cuántas veces nos han repetido lo mismo? Hoy, en el ocaso del gobierno del presidente Moreno, se insiste en la reforma estructural. Y el gobierno nacional no ha logrado tramitar y ya no va a lograr tramitar porque no tiene músculo político, insisto. No va a lograr impulsar el trámite de reformas estructurales porque además el tiempo ya no le alcanza. Ya no le alcanza. Pero nos insisten en esto. Bueno, luego dice, el respaldo financiero de la comunidad internacional ha sido vital para resistir la crisis económica, el cumplimiento de pagos atrasados, devolver la liquidez en el sistema. Y en la sexta parte dice, con la transparencia que el gobierno nacional ha mantenido durante su gestión, todos los documentos del programa del FMI son públicos. Yo he conversado con algunos analistas económicos desde el año pasado. Y muchos de ellos dicen que hay problemas para poder encontrar los documentos completos de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Lo dijeron el año pasado. Que en la página web del Ministerio de Finanzas solamente había el resumen y no el contenido completo del acuerdo que se suscribió el año anterior. ¿Será que ahora sí cuelgan toda la información en la página web? Pregunto, ¿será que hoy sí se logra? Lo dejo ahí para la reflexión y para el debate público de nuestra audiencia sobre este tema. Ahora bien, decía yo de atrás para adelante, ¿qué fue lo que pasó ayer? Varios medios de comunicación ya daban cuenta que el acuerdo con el Fondo Monetario contempla el alza progresiva del IVA desde el 2022. Diario El Comercio, ayer. El programa económico con el FMI contempla una reforma tributaria para subir los ingresos fiscales en unos 2.000 millones de dólares en el 2022, año en que se espera la reactivación económica. La tarea le corresponde al siguiente gobierno, pues el actual solo dejará un borrador. Según el acuerdo con el fondo publicado ayer, anteayer en realidad, la siguiente administración deberá presentar la ley en septiembre del 2021. El próximo gobierno, que no sabemos cuál será, ya lo dejan comprometido al próximo gobierno. Y según lo que dice El Comercio, el próximo gobierno tendrá en septiembre del 2021 que presentar una ley a la Asamblea Nacional. Dice El Comercio, en el reporte del Fondo Monetario se sugiere que los 2.000 millones de dólares se conseguirían con un alza de 3 puntos al impuesto al valor agregado IVA, con lo que el tributo sería del 15%. El documento señala que sería un incremento amigable y progresivo que tendría un efecto menor en los hogares de menores ingresos, debido a que una gran fracción de los bienes consumidos por estas familias en el país permanecerán exentos del tributo. Otra sugerencia es hacer una reforma progresiva a los impuestos que generan las personas naturales, enfocada en aquellos que tienen más ingresos. También recomienda cambios para los contribuyentes empresariales que pagan el impuesto a la renta. Y más abajo viene lo más grave. Dice Diario El Comercio. Se plantea la reducción de exenciones del IVA a las universidades. Ojo con lo que escribió ayer el rector de la Universidad de las Américas, Carlos Darreategui, en su cuenta Twitter sobre este tema. Ya lo vamos a revisar.
y la eliminación de la devolución del IVA a los adultos mayores, quieren eliminar un beneficio para los adultos mayores, beneficio que además no es que acceden enseguida o no es que están al día. Le quieren quitar ese beneficio a los adultos mayores. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Nada de esto dice el comunicado. Pero es en serio. Le quieren quitar quieren eliminar la exención, quieren eliminar la devolución del IVA para los adultos mayores, para nuestros jubilados, que tienen este beneficio en el ocaso de su vida. Y el tema de las universidades. Voy a buscar el tuit de Carlos Larreati. Que publicó el día de ayer. Rector de la Universidad de las Américas, que es una institución universitaria de carácter privado. ¿Qué dijo ayer Carlos Larreati? A instancias del ministro de Finanzas, Richard Martínez, se ha incluido en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional la eliminación de la restitución del IVA a las universidades. En buen romance, dice Carlos Larreati Guinardi, significa agravar con IVA los estudios universitarios. Lamentable, no hay comprensión de las prioridades estatales. ¿Qué quieren hacer con la educación? Nada de eso dice el comunicado que di lectura. Ni la eliminación de la devolución del IVA a los adultos mayores, ni de la eliminación de la restitución del IVA a las universidades. Y no explican esto. Y generan un comunicado de modo general y no particularizan esto. Le vamos a preguntar a nuestra invitada en unos minutos varios de los temas asociados a esto. Lo traigo a colación para el debate público. 6:57. Pausa aquí en A Primera Hora.